Voy a usar tu jubilación. El reloj de la pared del salón es la única compañía que no miente. Su tic-tac no promete nada, solo mide el paso del tiempo con una honestidad brutal. Llevo tantos años escuchando lo que se ha convertido en el latido de esta casa, un corazón de madera y latón que bombea silencio por las habitaciones vacías. Esa tarde, sin embargo, cada segundo que marcaba sonaba distinto, más pesado, como si arrastrara una advertencia. Yo estaba sentada en mi butaca de siempre, la que aún conserva la forma de Ricardo, mi difunto marido, y sentía un frío que no venía de la ventana. Era un frío que nacía dentro, en el lugar exacto donde guardamos los miedos. Sabía que mi hijo Alejandro vendría, y sabía que no traería buenas noticias. Los hijos, a veces, se convierten en extraños que conservan la llave de tu casa. Vivo en un tercero sin ascensor, en un barrio obrero de Madrid, en uno de esos edificios de ladrillo visto que parecen custodiar las mismas historias desde hace 50 años. Desde mi ventana no se ve el cielo grande, sino un patio interior, un mosaico de vidas ajenas donde resuenan el llanto de un bebé, la melodía lejana de una radio y, al mediodía, el olor a guiso de la vecina del segundo. Mi apartamento huele a lo que huele mi vida, a madera vieja, a jabón de Marsella y a la sopa de fideos que preparo casi a diario. Es una paz frágil, construida sobre una rutina que me sirve de refugio. Aquí crié a mi hijo, aquí despedí a mi marido. Y aquí he guardado durante más de 40 años un secreto sobre él, una verdad que he protegido para que la imagen heroica que Alejandro tiene de su padre no se hiciera añicos. Todo el mundo en el barrio recuerda a Ricardo como un hombre ejemplar, un trabajador incansable que levantó un pequeño negocio de la nada, y lo fue, en parte. Pero los cimientos de esa vida que construimos juntos estaban agrietados por una injusticia, una deuda que nunca saldó, y que yo heredé como una penitencia silenciosa. Mi jubilación, los ahorros de toda una vida limpiando casas ajenas, no eran solo dinero. Eran mi independencia, mi dignidad, pero también eran la única herramienta que me quedaba para reparar lo que él rompió. Era un tesoro guardado no por avaricia, sino por una promesa que me hice a mí misma frente a su tumba. Una promesa que Alejandro, con su visita, estaba a punto de poner a prueba de la forma más cruel. Mi hijo tiene 45 años, pero a veces lo miro y veo a un niño enfadado con el mundo, un hombre devorado por una ambición que le sienta mal, como un traje demasiado estrecho. Sus visitas se han vuelto esporádicas, siempre con la prisa pintada en el rostro, y una tensión en los hombros que convierte mi pequeño salón en un campo de batalla. Ya no pregunta por mi salud ni se sienta a tomar un café con calma, entra, mide el espacio con la mirada de un tasador, y va directo al grano. Siento por él un amor profundo, el que solo una madre puede sentir, pero también un dolor sordo, una decepción que no me atrevo a nombrar en voz alta. Es la herida de ver cómo el niño al que le leías cuentos se ha convertido en un hombre que solo sabe escribir requiemes. Esa tarde, el aire estaba especialmente denso. Había repasado con un paño el marco de las fotos del pasillo, un gesto automático que realizo cuando los nervios me aprietan el pecho. En una de ellas Ricardo sonríe, joven y seguro de sí mismo. En otra Alejandro, con apenas 10 años, lo mira con una adoración que hoy me parte el alma. El timbre sonó puntual, a las 6, con esa insistencia breve y autoritaria que lo caracteriza. Respiré hondo, intentando que el olor a sopa que flotaba en el ambiente me anclara a la normalidad, a la Graciela de siempre. Pero mientras caminaba hacia la puerta, sentí que mis pies no pisaban mis baldosas, sino el borde de un precipicio. Supe, con una certeza heladora, que la mujer que abriría esa puerta, no sería la misma que volvería a cerrarla. Alejandro entró sin apenas mirarme. Llevaba un maletín de cuero, y una expresión que yo conocía bien. La del cazador que ha localizado a su presa. No hubo un beso, ni un «¿Cómo estás, mamá?». Dejó el maletín sobre la mesa del comedor con un golpe seco que hizo vibrar los vasos en la vitrina. Se aflojó la corbata y se sirvió un vaso de agua de la jarra que siempre tengo en la nevera. Todo con la familiaridad de quien se siente dueño y señor no solo del espacio, sino también de mi voluntad. Yo me quedé de pie junto a la puerta, sintiéndome una extraña en mi propia casa, una espectadora silenciosa del prólogo de mi propia demolición. Se sentó en la silla de Ricardo, un gesto que siempre me ha parecido una profanación, y me miró fijamente. Sus ojos, que una vez fueron el reflejo de los míos, ahora tenían un brillo metálico, frío. «Mamá», dijo, y su voz no tenía la calidez de un hijo, sino el filo de un contable. «Tengo una oportunidad de negocio, algo grande, pero necesito liquidez, y la necesito ya». Hizo una pausa.
dejando que el peso de sus palabras ocupara todo el oxígeno de la habitación. Yo no dije nada. Solo esperé. Sabía que lo que venía después no era una petición, sino una sentencia. Y entonces, la pronunció, con una frialdad que me heló los huesos y me partió la vida en dos. Voy a usar tu jubilación, sentenció. No dijo necesito que me la prestes ni podrías ayudarme, dijo, voy a usarla, como si hablara de una herramienta suya que yo simplemente había estado guardando. En ese instante, el tic-tac del reloj se detuvo en mi cabeza, el mundo se quedó en silencio, un silencio blanco y ensordecedor donde solo resonaban esas 4 palabras. Lo miré, a mi hijo, al hombre que había nacido de mi vientre y no lo reconocí. Vi la codicia en su estado más puro, una mancha de humedad en la pared del alma, una oscuridad que había crecido poco a poco hasta que ya era imposible ignorarla. Era la misma oscuridad que había visto, años atrás, en los ojos de su padre. Mis manos apoyadas en el respaldo de la butaca, empezaron a temblar. Eran las manos que lo habían acunado, que le habían curado las heridas de las rodillas, las que habían trabajado sin descanso para que a él no le faltara nada. Esas mismas manos habían contado cada billete de mis ahorros, no como dinero, sino como horas de mi vida, como baldosas fregadas, como ventanas limpiadas hasta que los nudillos sangraban. Y ahora, él reclamaba esa vida como si fuera suya por derecho de nacimiento, sin comprender el sacrificio que contenía cada céntimo. El dolor que sentí fue tan físico, tan agudo, que tuve que agarrarme con fuerza para no caer. Era la traición definitiva, no a mi dinero, sino a mi existencia. Él debió de confundir mi silencio con debilidad, mi conmoción con el inicio de una rendición. Se inclinó hacia adelante, suavizando falsamente el tono. Es una inversión segura, mamá. Te lo devolveré con creces. Ya eres mayor. ¿Para qué quieres tanto dinero guardado? Cada palabra era una palada de tierra sobre mi dignidad. Me estaba enterrando en vida, declarándome inútil, un mero obstáculo entre él y sus ambiciones. Pero en el fondo de ese pozo de humillación, algo empezó a arder, una llama pequeña, casi extinguida por años de silencio y lealtad mal entendida pero que se negaba a apagarse. Era mi amor propio, mi última frontera. Antes de contarte lo que le respondí, y la decisión que tomé en la soledad de esa noche, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad. El reloj de la pared del salón es la única compañía que no miente. Su tic-tac no promete nada, solo mide el paso del tiempo con una honestidad brutal. Llevo tantos años escuchando lo que se ha convertido en el latido de esta casa. Un corazón de madera y latón que bombea silencio por las habitaciones vacías. Esa tarde, sin embargo, cada segundo que marcaba sonaba distinto, más pesado, como si arrastrara una advertencia. Yo estaba sentada en mi butaca de siempre, la que aún conserva la forma de Ricardo, mi difunto marido, y sentía un frío que no venía de la ventana. Era un frío que nacía dentro, en el lugar exacto donde guardamos los miedos. Sabía que mi hijo Alejandro vendría, y sabía que no traería buenas noticias. Los hijos a veces se convierten en extraños que conservan la llave de tu casa. Vivo en un tercero sin ascensor en un barrio obrero de Madrid, en uno de esos edificios de ladrillo visto que parecen custodiar las mismas historias desde hace 50 años. Desde mi ventana no se ve el cielo grande, sino un patio interior, un mosaico de vidas ajenas donde resuenan el llanto de un bebé, la melodía lejana de una radio, y, al mediodía, el olor a guiso de la vecina del segundo. Mi apartamento huele a lo que huele mi vida, a madera vieja, a jabón de Marsella y a la sopa de fideos que preparo casi a diario. Es una paz frágil, construida sobre una rutina que me sirve de refugio. Aquí crié a mi hijo, aquí despedí a mi marido, y aquí he guardado durante más de 40 años un secreto sobre él, una verdad que he protegido para que la imagen heroica que Alejandro tiene de su padre no se hiciera añicos. Todo el mundo en el barrio recuerda a Ricardo como un hombre ejemplar, un trabajador incansable que levantó un pequeño negocio de la nada. Y lo fue, en parte. Pero los cimientos de esa vida que construimos juntos estaban agrietados por una injusticia, una deuda que nunca saldó, y que yo heredé como una penitencia silenciosa. Mi jubilación, los ahorros de toda una vida limpiando casas ajenas, no eran solo dinero. Eran mi independencia, mi dignidad, pero también eran la única herramienta que me quedaba para reparar lo que él rompió. Era un tesoro guardado no por avaricia, sino por una promesa que me hice a mí misma frente a su tumba. Una promesa que Alejandro, con su visita, estaba a punto de poner a prueba de la forma más cruel. Mi hijo tiene 45 años, pero a veces lo miro,
y veo a un niño enfadado con el mundo, un hombre devorado por una ambición que le sienta mal, como un traje demasiado estrecho. Sus visitas se han vuelto esporádicas, siempre con la prisa pintada en el rostro, y una tensión en los hombros que convierte mi pequeño salón en un campo de batalla. Ya no pregunta por mi salud, ni se sienta a tomar un café con calma. Entra, mide el espacio con la mirada de un tasador, y va directo al grano. Siento por él un amor profundo, el que solo una madre puede sentir, pero también un dolor sordo, una decepción que no me atrevo a nombrar en voz alta. Es la herida de ver cómo el niño al que le leías cuentos se ha convertido en un hombre que solo sabe escribir requiemes. Esa tarde el aire estaba especialmente denso. Había repasado con un paño el marco de las fotos del pasillo, un gesto automático que realizo cuando los nervios me aprietan el pecho. En una de ellas, Ricardo sonríe, joven y seguro de sí mismo. En otra, Alejandro, con apenas 10 años, lo mira con una adoración que hoy me parte el alma. El timbre sonó puntual, a las 6, con esa insistencia breve y autoritaria que lo caracteriza. Respiré hondo, intentando que el olor a sopa que flotaba en el ambiente me anclara a la normalidad, a la Graciela de siempre. Pero mientras caminaba hacia la puerta, sentí que mis pies no pisaban mis baldosas, sino el borde de un precipicio. Supe, con una certeza heladora, que la mujer que abriría esa puerta no sería la misma que volvería a cerrarla. Alejandro entró sin apenas mirarme. Llevaba un maletín de cuero y una expresión que yo conocía bien, la del cazador que ha localizado a su presa. No hubo un beso, ni un «¿Cómo estás, mamá?». Dejó el maletín sobre la mesa del comedor con un golpe seco que hizo vibrar los vasos en la vitrina. Se aflojó la corbata y se sirvió un vaso de agua de la jarra que siempre tengo en la nevera. Todo con la familiaridad de quien se siente dueño y señor no solo del espacio sino también de mi voluntad. Yo me quedé de pie junto a la puerta, sintiéndome una extraña en mi propia casa, una espectadora silenciosa del prólogo de mi propia demolición. Se sentó en la silla de Ricardo, un gesto que siempre me ha parecido una profanación, y me miró fijamente. Sus ojos, que una vez fueron el reflejo de los míos, ahora tenían un brillo metálico, frío. «Mamá», dijo, y su voz no tenía la calidez de un hijo, sino el filo de un contable. «Tengo una oportunidad de negocio, algo grande, pero necesito liquidez, y la necesito ya». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras ocupara todo el oxígeno de la habitación. Yo no dije nada, solo esperé. Sabía que lo que venía después no era una petición, sino una sentencia. Y entonces, la pronunció, con una frialdad que me heló los huesos y me partió la vida en dos. «Voy a usar tu jubilación», sentenció. No dijo, «necesito que me la prestes», ni, «¿podrías ayudarme?». Dijo, «voy a usarla», como si hablara de una herramienta suya que yo simplemente había estado guardando. En ese instante, el tic-tac del reloj se detuvo en mi cabeza. El mundo se quedó en silencio, un silencio blanco y ensordecedor, donde solo resonaban esas 4 palabras. Lo miré, a mi hijo, al hombre que había nacido de mi vientre, y no lo reconocí. Vi la codicia en su estado más puro, una mancha de humedad en la pared del alma, una oscuridad que había crecido poco a poco hasta que ya era imposible ignorarla. Era la misma oscuridad que había visto, años atrás, en los ojos de su padre. Mis manos, apoyadas en el respaldo de la butaca, empezaron a temblar. Eran las manos que lo habían acunado, que le habían curado las heridas de las rodillas, las que habían trabajado sin descanso para que a él no le faltara nada. Esas mismas manos habían contado cada billete de mis ahorros, no como dinero, sino como horas de mi vida, como baldosas fregadas, como ventanas limpiadas hasta que los nudillos sangraban. Y ahora, él reclamaba esa vida como si fuera suya por derecho de nacimiento, sin comprender el sacrificio que contenía cada céntimo. El dolor que sentí fue tan físico, tan agudo, que tuve que agarrarme con fuerza para no caer. Era la traición definitiva, no a mi dinero, sino a mi existencia. Él debió de confundir mi silencio con debilidad, mi conmoción con el inicio de una rendición. Se inclinó hacia adelante, suavizando falsamente el tono. «Es una inversión segura, mamá. Te lo devolveré con creces. Ya eres mayor, ¿para qué quieres tanto dinero guardado?». Cada palabra era una palada de tierra sobre mi dignidad. Me estaba enterrando en vida, declarándome inútil, un mero obstáculo entre él y sus ambiciones. Pero en el fondo de ese pozo de humillación, algo empezó a arder. Una llama pequeña, casi extinguida por años de silencio y lealtad mal entendida, pero que se negaba a apagarse. Era mi amor propio, mi última frontera. Antes de contarte lo que le respondí, y la decisión que tomé en la soledad de esa noche, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas.
Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad. No le respondí, no pude. Las palabras se habían convertido en piedras en mi garganta. Él esperó un momento, con una impaciencia mal disimulada, y al ver que mi cuerpo era lo único que hablaba por mí, con un temblor que ya no podía controlar, se levantó, recogió su maletín de la mesa, enderezó su corbata y caminó hacia la puerta con la misma frialdad con la que había entrado. No se giró. Solo dijo, con la mano ya en el pomo: mañana por la mañana te llamo para que me digas a qué hora pasamos por el banco. No me hagas perder el tiempo, mamá. Y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse no fue un golpe, fue un portazo en el alma que hizo temblar hasta los cimientos de mi memoria. Me quedé allí, de pie en mitad del salón, durante un tiempo que no sabría medir. El tic-tac del reloj volvió a sonar, pero ahora cada segundo era una burla, una cuenta atrás hacia mi propia aniquilación. Cuando mis piernas por fin cedieron, no me dejé caer en mi butaca, la de Ricardo, sino en una de las sillas duras del comedor, como si no mereciera ya ni el más mínimo consuelo. La casa, mi refugio, se había convertido de repente en un lugar ajeno, una caja de resonancia para el eco de sus palabras: voy a usar tu jubilación. No las mías. La suya, como si mi vida entera no hubiera sido más que un prólogo para sus necesidades. Esa noche no dormí. La oscuridad del pasillo parecía más densa, poblada por los fantasmas de todas las veces que había callado por no crear un conflicto. Me levanté y anduve descalza por el suelo frío, un castigo autoimpuesto. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, pero el líquido me sabía a polvo. Abrí la nevera, sin saber qué buscaba, y la luz blanca iluminó mi rostro cansado, revelando en el pequeño espejo del microondas a una anciana a la que le acababan de robar el futuro. Lavé una taza que ya estaba limpia una y otra vez, mientras el agua caliente corría sobre mis manos arrugadas. Era un gesto inútil, automático, el de alguien que intenta limpiar una mancha que lleva por dentro. Los días que siguieron fueron una niebla de humillación silenciosa. Me movía por la casa como una autómata. Preparaba mi sopa de fideos, pero apenas probaba bocado. Encendía la radio pero no escuchaba las noticias, solo el ruido blanco que llenaba el vacío. Alejandro llamaba cada mañana, puntual como un verdugo. Su voz al otro lado del teléfono era cortante, práctica. ¿Has hablado ya con el director del banco? ¿Necesitas que te acompañe? No lo alargues, mamá. Yo respondía con monosílabos: sí, no, mañana, posponiendo la ejecución con excusas cada vez más débiles, comprando horas de una dignidad que se me escurría entre los dedos como arena fina. Pero en mitad de esa niebla algo se negaba a morir. Era un orgullo callado, una brasa que ardía bajo las cenizas de mi miedo. Empecé a mirar la foto de Ricardo de otra manera. Ya no veía al marido sonriente, al padre idealizado. Veía al hombre que, una noche muchos años atrás, llegó a casa con el rostro pálido y un temblor en las manos que no era de frío. He hecho algo terrible, Graciela, me confesó, con la voz rota. Me contó cómo había engañado a su socio, un buen hombre, para quedarse con el taller que habían levantado juntos. Ese fue el dinero con el que empezó nuestro pequeño negocio, la semilla envenenada de la que brotó toda nuestra vida. Aquella confesión fue nuestro secreto más oscuro, una deuda que él nunca tuvo el valor de saldar en vida. Cuando yo falte, limpia mi nombre, me pidió en su lecho de muerte, y yo se lo prometí. Mis ahorros no eran para mí, eran la restitución. Eran el honor de un hombre que se equivocó, y la paz de una mujer que había vivido 40 años con el peso de esa injusticia. Y ahora, mi hijo, su hijo, quería usar ese dinero manchado para mancharse él también, repitiendo la misma historia de codicia. La sangre de su padre no le corría por las venas como una herencia de trabajo, sino como una maldición. En un arrebato de desesperación, pensé en llamar a Laura, mi nuera. Quizás ella, que también es madre, podría entenderlo. Marqué su número con los dedos torpes. Cuando descolgó, su voz sonaba lejana, ocupada. Le expliqué, con frases entrecortadas, lo que Alejandro me pedía. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que me pareció un juicio. Graciela, dijo al fin, con un tono condescendiente que me dolió más que un grito. Alejandro sabe lo que hace, es un hombre de negocios. Además, ¿tú para qué necesitas tanto dinero a tu edad? Déjale que lo invierta, es por el bien de la familia. Colgó antes de que yo pudiera responder. El bien de la familia. Esa frase resonó en mi cabeza como un martillazo. ¿Qué familia? La que te declara inútil y te despoja de lo único que te queda. La que te trata como un cajero automático sin alma. En ese momento comprendí que estaba sola. Completamente sola.
Nadie iba a luchar por mí. Nadie iba a defender mi dignidad. Si yo no lo hacía, permitiría que la injusticia de Ricardo se perpetuara en su hijo, y mi silencio me convertiría en cómplice por segunda vez. La llamada de Laura fue el empujón que necesitaba para asomarme al abismo y no sentir vértigo. Me senté en mi butaca, esta vez sí, y miré el reloj de la pared. El tic-tac ya no sonaba como una amenaza, sino como un metrónomo que marcaba el ritmo de una decisión que crecía en mi pecho. Ya no sentía miedo sino una calma helada, una lucidez afilada como un cuchillo. La lealtad a un marido muerto no podía estar por encima de la justicia para un hombre vivo al que le destrozaron la vida. Y el amor por un hijo no podía significar la destrucción de una misma. Entendí que para salvar el alma de esta casa, que era lo mismo que salvar la mía, primero tenía que romper la promesa que la había mantenido en pie sobre cimientos falsos. Tenía que elegir entre la memoria de un hombre y la conciencia de una mujer. Y, por primera vez en mi vida, me elegí a mí. Si alguna vez sentiste que el silencio duele más que la verdad, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que estaba a punto de descubrir no tenía marcha atrás. La decisión, una vez tomada, no trajo la paz, sino una extraña y gélida claridad. Era como despertar en una habitación a oscuras, y en lugar de buscar a tientas el interruptor, acostumbrarse a ver en la penumbra. Me moví por la casa con un propósito nuevo. Mis pies descalzos sobre las baldosas frías ya no arrastraban el peso de la derrota, sino que medían el terreno para la batalla. Sabía lo que tenía que hacer: honrar la promesa que le hice a Ricardo y saldar su deuda. Pero el conocimiento del qué no siempre te da el cómo. El apellido del socio se había desvanecido en mi memoria, borrado por 40 años de silencio autoimpuesto. Era un fantasma sin nombre, una injusticia sin dirección a la que enviar la reparación. Fue entonces cuando me acordé del escritorio. El viejo escritorio de Ricardo, arrinconado en el pequeño cuarto que usábamos de trastero. No lo había abierto desde su muerte. Estaba cubierto por una fina capa de polvo, un sudario gris que guardaba los olores de su vida. A serrín, a tabaco, y a ese aceite para la madera que él mismo preparaba. Abrir el cajón principal fue como profanar una tumba. El aire que salió de dentro era denso, estancado, el aliento de un tiempo sellado. Mis dedos, torpes por la artritis y los nervios, tantearon entre facturas viejas, lápices sin punta y un calendario de un año que ya no recordaba. Y entonces lo sentí. Al fondo, bajo un doble fondo que yo no sabía que existía, había una pequeña caja de madera de olivo. La saqué y la puse sobre la mesa del salón, no pesaba mucho. La deslicé para abrirla, y el sonido de la madera rozando contra la madera fue el único ruido en toda la casa. Dentro no había dinero ni joyas. Solo había un viejo libro de contabilidad y, doblada cuidadosamente entre sus páginas, una carta. El sobre estaba amarillento y no tenía destinatario. La caligrafía era la de Ricardo, pero temblorosa, escrita con una urgencia que me encogió el corazón. La abrí. No era una carta para nadie. Era una confesión para sí mismo, o quizás para Dios. Le robé el futuro, Graciela, y con él me robé el alma. Esas eran las primeras palabras. Y entonces, lo vi. El nombre que había estado buscando durante toda la noche: Javier Solana. La carta era un relato crudo y sin adornos de la traición. Detallaba la cantidad exacta, las mentiras que había usado, la forma en que lo había dejado en la ruina mientras él, Ricardo, construía nuestro futuro sobre los escombros del suyo. Contaba cómo Javier, un hombre bueno y confiado, había perdido no solo el taller, sino también su casa y la fe en las personas. Cada palabra era una cuchillada en la imagen heroica que Alejandro veneraba. Mientras leía, mis lágrimas no eran de rabia, sino de una profunda y amarga compasión. Comprendí la verdadera dimensión del tormento de mi marido. Aquella confesión no era la de un villano, sino la de un hombre débil, que había vivido el resto de su vida prisionero, de un solo acto de cobardía. Y en esa debilidad vi el reflejo oscuro de la arrogancia de mi hijo. Ricardo, al menos, había sentido el peso de su culpa. Alejandro ni siquiera era capaz de reconocer la crueldad en sus propios actos. La misma sangre, dos formas distintas de veneno. La carta lo cambió todo. Ya no era solo mi palabra, mi memoria frágil contra la ambición de mi hijo, ahora tenía una prueba. Tenía un nombre, una cantidad, una historia escrita por la mano del hombre al que Alejandro idolatraba. Mi misión, antes una nebulosa de buenas intenciones, ahora tenía un mapa y un destino. Me sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, el peso de ser la única guardiana de un secreto demasiado grande para una sola persona. Ya no era una víctima a la espera de un golpe, sino una mujer con una encomienda.
Sabía que seguir ese mapa significaba perderme para siempre en el mundo de mi hijo. Entregar ese dinero a la familia Solana era un acto de justicia, pero a los ojos de Alejandro sería una traición imperdonable. Me quedaría sin ahorros, sin el colchón que me permitía dormir por las noches, y casi con toda seguridad, sin el afecto, por interesado que fuera, de mi único hijo. La soledad, una compañera constante, se convertiría en mi única familia. Pero la alternativa, ceder a su chantaje y convertirme en cómplice de una nueva injusticia, era una muerte en vida. Y yo, a mis 72 años, había decidido por fin que quería vivir el tiempo que me quedara, aunque fuera en la más absoluta pobreza, con la conciencia tranquila. A la mañana siguiente, cuando el teléfono sonó con su puntualidad de verdugo, descolgué al primer timbrazo. Era Alejandro. Su voz, impaciente. ¿Y bien? Nos vemos en el banco a las 10. Respiré hondo, sintiendo el papel de la carta en el bolsillo de mi bata como un talismán. No voy a ir al banco, Alejandro, le dije. Mi voz no tembló. Sonó extraña, incluso para mí. Firme. Serena. ¿Qué? No juegues conmigo, mamá. No estoy para bromas. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio cargado de incredulidad y rabia contenida. Él no estaba acostumbrado a un no. Menos aún a uno pronunciado con esa calma. No es un juego, añadí. Tengo algo importante que hacer, algo que debí haber hecho hace 40 años. Antes de que pudiera responder, colgué. El gesto de pulsar el botón rojo fue pequeño, pero se sintió como si hubiera derribado un muro. Me vestí con mi mejor abrigo, el de los domingos, y metí la carta de Ricardo y mi libreta del banco en el bolso. El bolso pesaba, no por el dinero que representaba, sino por la justicia que contenía. Miré por la ventana el patio interior, ese pequeño universo de vidas ajenas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí encerrada. Sentí que estaba a punto de salir al mundo a corregir una vieja herida. Sostuve la carta entre mis manos, el papel frágil como una promesa rota. Era la prueba que necesitaba, la llave para cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Pero lo que no sabía entonces es que esa llave, mi pequeña llave hacia la paz, también abriría otras cerraduras mucho más oscuras. Lo que encontré en aquella caja era solo el principio. La carta temblaba en mis manos, no por mi pulso, sino por el peso de las palabras que contenía. Era un testamento de la culpa, una herida abierta en un papel que ya olía a tiempo y a polvo. Plegarla y guardarla de nuevo en la caja de olivo, se sintió como cerrar los ojos de un muerto. Pero al hacerlo, mis dedos rozaron el lomo del libro de contabilidad. Lo saqué, movida por un impulso que no era curiosidad, sino la necesidad de entenderlo todo, de recorrer el laberinto de Ricardo hasta el final. El libro olía a cerrado, a números que ya no contaban nada, y a tinta que había perdido su brillo. Lo abrí sobre la mesa del comedor, y las páginas se pasaron solas, como si tuvieran prisa por contar su historia. Eran columnas de cifras, nombres de proveedores, fechas de un pasado que me era ajeno. Pero entre 2 páginas, encontré algo más. Eran 3 borradores de una carta, escritos con la misma caligrafía temblorosa de la confesión, pero con frases tachadas, párrafos enteros emborronados por la indecisión. Las 3 empezaban igual: querido Javier, mi marido había intentado escribirle, había intentado pedir perdón. En esos papeles arrugados vi la verdadera tragedia de Ricardo. No era solo la de un hombre que había cometido una injusticia, sino la de un cobarde que no supo cómo repararla. En uno de los borradores, llegaba a ofrecerle la mitad del negocio. En otro, simplemente le pedía una oportunidad para explicarle. Ninguna de esas cartas fue enviada. El orgullo, o el miedo, o esa mezcla venenosa de ambos, se lo había impedido. Murió con el perdón atascado en la garganta. Esta revelación no me trajo consuelo, sino una urgencia renovada. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de pronunciar las palabras que él nunca se atrevió a escribir, de enviar la carta que él dejó en un cajón durante 40 años. Mi misión ahora tenía el peso de una última voluntad. Seguí pasando las páginas, casi sin pensar, hasta llegar al final del libro. Allí, en las últimas hojas, había anotaciones más recientes. La caligrafía era distinta, más redondeada. La reconocí con un escalofrío, era la mía. Eran pequeñas listas de gastos, recordatorios, y al lado de algunas cifras, una inicial: A, préstamo A, ayuda A, urgencia A. Eran las pequeñas cantidades que le había ido dando a Alejandro a lo largo de los últimos 10 años. Pequeños pellizcos a mis ahorros que yo había justificado como el deber de una madre. Favores que apenas recordaba,
gotas de agua que había olvidado que formaban un océano. Saqué una libreta y un lápiz del cajón de la cocina. Con los dedos entumecidos, empecé a sumar. Cada cifra era un recuerdo doloroso. El dinero para la entrada de su coche, la ayuda para la reforma de su cocina, el préstamo para unas vacaciones que, según él, necesitaba para no volverse loco. Cantidades que por separado, parecían manejables, pero que juntas formaban una suma obscena. Una hemorragia lenta y silenciosa que me había estado desangrando sin que yo me diera cuenta. El número final sobre el papel me dejó sin aire. Era casi un tercio de mis ahorros. Un tercio de mi vida de trabajo se había escurrido en caprichos, en malas inversiones y en la ambición desmedida de mi hijo. Comprendí entonces que su petición no era un acto desesperado y puntual. Era el golpe de gracia. Era la culminación de un largo y metódico saqueo. La codicia de mi hijo no era una tormenta repentina. Había sido una humedad constante en la pared de mi vida. Una mancha oscura que yo me había negado a ver hasta que ha sido demasiado tarde. Fue en ese preciso instante cuando la imagen del niño al que le leía cuentos se hizo añicos para siempre. El dolor de madre se transformó en una indignación serena, fría como el acero. Vi el patrón con una claridad terrible. Ricardo había robado una sola vez, a lo grande, y había vivido atormentado por ello. Alejandro, en cambio, había convertido el pequeño hurto en un hábito, sin sentir el más mínimo atisbo de culpa. Era el mismo pecado, pero perfeccionado, despojado de toda conciencia. Cerré el libro de contabilidad con un golpe seco que resonó en el silencio del salón. Se acabó. La Graciela que dudaba, la que justificaba, la que callaba por no hacer daño, acababa de morir sobre esa mesa, sepultada bajo una columna de cifras. Me levanté y fui directa al cuarto trastero. Rebusqué en una caja de cartón, hasta que encontré lo que buscaba. Una vieja guía telefónica de Madrid, de hojas amarillas y quebradizas. Me senté con ella y empecé a buscar. Solana J. Había una docena. No importaba. Llamaría a todos. El primer teléfono ya no existía. El segundo era de una mujer que me respondió con aspereza, que allí no vivía ningún Javier. El tercero, el cuarto, el quinto, nada. Empezaba a sentir el peso del fracaso. La idea de que quizás llegaba demasiado tarde para todo. Entonces, sonó mi teléfono. Era Alejandro. Su voz ya no era fría, era un látigo. ¿Has pensado ya en lo nuestro? No tengo todo el día, mamá. Mañana a primera hora te quiero lista para ir al banco. Escuché su torrente de exigencias sin decir una palabra, sintiendo cómo sus palabras rebotaban contra el muro de mi nueva determinación. Ya no me hacían daño. Cuando terminó su monólogo, respiré hondo. El dinero ya tiene un dueño, Alejandro, dije, y mi voz sonó tan firme que por un momento no pareció la mía. Y no eres tú. Y colgué. No le di tiempo a responder, a gritar, a amenazar. El silencio que llenó la casa después, fue el silencio más elocuente que había escuchado en mi vida. Era el sonido de un puente volando por los aires. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. No necesité esperar mucho. Apenas media hora después de colgarle, el sonido de su llave en la cerradura fue como el amartillar de una pistola. No llamó al timbre. Entró como si la puerta fuera una simple extensión de su voluntad, y su rostro era la máscara de una furia que ya no se molestaba en disimular. Me encontró sentada en la silla del comedor, con las manos cruzadas sobre la mesa, junto al libro de contabilidad de su padre. Estaba tranquila, el miedo se había consumido a sí mismo y solo quedaban las cenizas de una determinación fría. ¿Dónde está?, preguntó, sin preámbulos. Su voz era un gruñido bajo, contenido. Dejó su maletín en el suelo con un golpe sordo. ¿Dónde está el dinero, mamá? No estoy para tus juegos. Se acercó a la mesa, sus ojos barriendo la superficie, buscando una libreta de banco, un sobre, cualquier cosa que delatara la presencia de mis ahorros. Su mirada se posó en el viejo libro de contabilidad, lo apartó con un manotazo, como si fuera un estorbo inútil. El dinero ya no está aquí, Alejandro, repetí. Mi voz apenas un susurro pero tan clara como el cristal en el silencio denso de la habitación. Se lo he dado a su verdadero dueño. Él soltó una risa seca, sin alegría. Una risa que era puro desprecio. ¿Su verdadero dueño? ¿Te has vuelto loca? ¿O es que la vejez te ha hecho caritativa de repente? No me creía. En su mundo, un acto así era inconcebible, una locura. Para él, yo era solo un obstáculo, una anciana senil, que había escondido su tesoro. Y entonces, empezó la búsqueda. Fue como ver a un animal enjaulado destrozando su propia celda.
Empezó por los cajones de la vitrina del salón, sacándolos de cuajo, volcando su contenido sobre la alfombra. Manteles, cubiertos de plata, las fotos de su propia infancia, todo cayó en un montón desordenado. Yo no me moví. Solo observaba, sintiendo una pena inmensa no por mis cosas, sino por él. Por el hombre en el que se había convertido, un ladrón buscando en su propia casa el botín que creía merecer. Pasó al pasillo, al pequeño armario donde guardo las sábanas y las toallas. Las tiró al suelo, una a una, blancas y limpias como fantasmas de una vida ordenada que él estaba profanando. Luego entró en mi dormitorio. Oí el chirrido de las puertas del armario, el ruido de las cajas de zapatos al caer desde el altillo. Cada sonido era una puñalada en la memoria de esa casa, pero ya no en mi corazón. Mi corazón estaba a salvo, blindado por la verdad. Regresó al salón, sudando, con la corbata torcida y la respiración agitada. Su frustración se había convertido en una rabia ciega. Me miró como si quisiera fulminarme. «¿Dónde está?», gritó esta vez, y el reloj de la pared pareció detener su tic-tac por un instante. Se dirigió a la cocina como último recurso. Abrió los armarios de la comida, tirando paquetes de arroz y legumbres. Finalmente, con un gesto de pura desesperación, abrió la puerta de la nevera. La luz blanca se proyectó sobre su rostro descompuesto. Y allí, en el estante del medio, lo vio. Era un objeto humilde, extraño en mi nevera casi siempre vacía. Un tarro de cristal, con una tela de cuadros atada con una cuerda en la tapa. Dentro, el color oscuro y brillante de la mermelada de higos. Se quedó mirándolo un segundo, como si no entendiera qué era. «¿Y esto qué es?», preguntó, su voz cargada de un desprecio infinito. «Ahora te ha dado por las conservas». Me levanté por primera vez, caminé lentamente hasta el umbral de la cocina y me apoyé en el marco de la puerta. Lo miré a los ojos, a esos ojos que ya no reconocía. «No es una conserva», le dije con una calma que lo desarmó. «Es un regalo». Hice una pausa, dejando que mis palabras aterrizaran en el campo de batalla que era mi casa. «Se llama paz, Alejandro, la paz que le compré a tu padre esta mañana». Él frunció el ceño, confundido, y entonces se lo conté todo. Le hablé con acento agudo de Javier Solana, el socio de su padre. Le conté la historia del taller, de la estafa, de cómo el dinero que levantó nuestro negocio nació de la ruina de un hombre bueno. Saqué la carta de Ricardo del bolsillo de mi bata y la puse sobre la encimera. Le leí sus propias palabras, la confesión de una culpa que lo había carcomido durante 40 años. Le expliqué que mis ahorros, mi vida entera de trabajo, no eran para sus negocios, sino para saldar esa deuda. Para que el alma de su padre, y la mía, pudieran por fin descansar. Su rostro pasó por todas las fases de la destrucción. Primero la incredulidad, luego la negación furiosa, y finalmente, cuando vio la verdad innegable en mis ojos y en la caligrafía temblorosa de su padre, el horror puro. La codicia de su rostro se desvaneció, reemplazada por la cara de un niño al que le acaban de decir que los Reyes Magos no existen, que todo ha sido una mentira. El dinero ya no importaba. Lo que se había roto en ese instante era el pilar sobre el que había construido su vida entera, la imagen de su padre héroe. Y entonces, gritó. No fue un grito de rabia. Fue un aullido animal, un sonido que venía de las profundidades de un alma que se partía en dos, el eco de un mundo que se derrumbaba sin remedio. El grito de Alejandro no se apagó de golpe. Rebotó contra las paredes de la cocina, se enredó en las cortinas de ganchillo del salón, y finalmente murió a mis pies, sobre la alfombra gastada. Lo que quedó después fue un silencio más terrible que el ruido, un vacío denso y pesado que lo absorbió todo. Él se quedó allí, de pie frente a la nevera abierta, con la luz blanca recortando su silueta encorvada. Ya no era un cazador furioso, era un hombre roto, un edificio del que acababan de dinamitar los cimientos. Su rostro, iluminado por esa luz fría, era el de un náufrago que acaba de ver cómo la última tabla a la que se aferraba se hunde en el mar. No dijo nada más. No hubo reproches, ni insultos, ni más preguntas. Lentamente, como si sus huesos le pesaran 1 tonelada, cerró la puerta de la nevera. El tarro de mermelada de higos quedó sumido de nuevo en la oscuridad. Se giró, pero no me miró. Su mirada se perdió en el desorden que él mismo había creado, en los manteles y las fotos de su infancia esparcidos por el suelo, como los restos de un naufragio que ya no le pertenecían. Caminó con pasos de autómata hasta la entrada, recogió su maletín del suelo y, sin una palabra de despedida, abrió la puerta y salió. No la cerró de un portazo. La cerró con un clic suave, definitivo, el sonido de un punto final escrito con tinta invisible. Me quedé sola en mitad del caos.
El aire olía a polvo viejo y a la verdad recién desenterrada, un olor agrio y liberador. Miré a mi alrededor, los cajones abiertos, las sábanas en el suelo, los paquetes de comida volcados en la cocina. Era el rastro de una guerra, pero una guerra que por primera vez, yo no había perdido. Me senté en la silla del comedor, la única que seguía en su sitio, y una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza por el hijo que se había ido, sino de duelo por el hijo que nunca tuve. Lloré por el niño de las fotos, el que me miraba con adoración, y que en algún punto del camino se había perdido para siempre. Los días que siguieron fueron de un silencio monacal, el teléfono que antes sonaba con la puntualidad de un verdugo ahora permanecía mudo. Cada mañana, al despertar, sentía una punzada de esperanza infantil, la idea de que quizás llamaría para gritarme, para insultarme, para cualquier cosa que demostrara que yo aún existía para él. Pero no llamó. Alejandro me había borrado de su vida con la misma frialdad con la que había intentado borrar mi futuro. Se había exiliado de mi amor, eligiendo el resentimiento como única patria. Una semana después, sonó el teléfono. Por un instante, mi corazón dio un vuelco. Pero la voz que escuché no era la suya. Era la de Laura, mi nuera. Su tono era gélido, afilado como un trozo de cristal roto. Solo llamo para decirte que no vuelvas a buscarlo, dijo, sin preámbulos. Has destruido a tu hijo. Has destruido a esta familia con tus locuras de vieja. Espero que estés contenta con tu justicia, y colgó. Esa llamada fue el último clavo en el ataúd de la familia que una vez creí tener. Comprendí que no solo había perdido a un hijo, había perdido el derecho a ser abuela, a ser madre, a ser parte de su mundo. Me habían sentenciado al exilio, y sin embargo, en mitad de esa soledad impuesta, llegó una carta. El sobre era humilde, la caligrafía, la de una mujer mayor como yo. Era de la viuda de Javier Solana. No eran más que unas pocas líneas, escritas con una sencillez que me conmovió hasta el alma. No hablaba de justicia ni de restitución. Me daba las gracias por la paz que les había llevado. Me contaba que con ese dinero, su hijo, que padecía una enfermedad crónica, podría por fin acceder a un tratamiento que le cambiaría la vida. Al final, añadía, la mermelada de higos es la receta de mi madre. Espero que le endulce un poco la vida, como usted ha endulzado el final de la nuestra. Esa carta fue mi absolución. La guardé junto a la confesión de Ricardo, dos testimonios de una misma historia que por fin encontraba su paz. Empecé a reconstruir mi vida desde los escombros. Lo primero que hice fue limpiar. Durante todo un día, recogí, ordené y fregué cada rincón de la casa. Puse los manteles en su sitio, coloqué las fotos en sus marcos, barrí los restos de la furia de mi hijo. Cada gesto era un ritual. Al limpiar el desorden de mi casa, estaba limpiando las telarañas de mi propia alma. Cuando terminé, el apartamento olía a jabón de Marsella y a dignidad. Era más pobre, sí, pero infinitamente más libre. Mi rutina cambió, se hizo más pequeña, más esencial. La pensión apenas me llegaba para cubrir los gastos, así que aprendí a estirar cada céntimo. Dejé de comprar el periódico y empecé a escucharlo en la radio. Aprendí a hacer rendir la sopa de fideos para 2 días en lugar de 1. Eran pequeños sacrificios que no me pesaban, porque cada uno de ellos era un recordatorio del precio que había pagado por mi conciencia, y era un precio que volvería a pagar 1000 veces. La soledad se convirtió en una compañera serena, no en un castigo. Hablaba con la foto de Ricardo, pero ya no con el peso del secreto. Lo hice, Ricardo, le decía mientras regaba los geranios. Por fin lo hice. Descansa en paz. El tic-tac del reloj de pared ya no medía una espera angustiosa, sino el paso tranquilo de unos días que, por primera vez en 40 años, me pertenecían por completo. El dolor por la ausencia de Alejandro seguía ahí, un hueco en el pecho que nunca se llenaría del todo, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz, la prueba de que había sobrevivido. Pasaron los años, el polvo se asentó sobre los recuerdos, suavizando sus bordes más afilados, mi cuerpo se fue haciendo más lento, mis manos más torpes, pero mi espíritu se sentía extrañamente ligero. A veces al mirar por la ventana el patio interior, escuchaba la risa de un niño y pensaba en mi hijo, en el hombre que quizás podría haber sido, pero el pensamiento ya no me desgarraba. Era solo una nube pasajera en el cielo despejado de mi vejez. Había aprendido que hay deudas que al pagarlas, te devuelven la vida, aunque te cueste todo lo demás. Unos meses después de aquella tormenta, llegó una segunda carta. No era de Carmen, la viuda de Javier, sino de su hijo, Alberto. El sobre era el de un hospital,
y por un momento mi corazón se encogió de miedo. Pero las palabras que contenía eran de una luz que casi me cegueó con acento agudo. Me contaba que, gracias al tratamiento que ahora podía permitirse, había recuperado la movilidad en sus piernas. Describía la sensación de volver a caminar por el jardín de su madre, de sentir la hierba bajo sus pies. El dinero no solo había saldado una deuda de honor, había comprado tiempo, esperanza y pequeños milagros cotidianos. Al terminar de leer, doblé la carta y la guardé junto a la de su madre. Sentí que el peso de mi vida, por fin, servía para que otra persona pudiera aligerar la suya. Carmen y yo empezamos a hablar por teléfono una vez por semana. Al principio, nuestras conversaciones eran torpes, llenas de los silencios que deja una herida compartida. Pero poco a poco, dejamos de hablar del pasado. Empezamos a hablar de nuestras plantas, del frío que se mete en los huesos en invierno, de recetas de sopa que nunca fallan. Descubrí en ella a una mujer fuerte, con un humor a prueba de desastres, muy parecida a mí. Nunca nos hemos visto en persona, pero en su voz he encontrado una hermana, una cómplice nacida de la ceniza de nuestros maridos. A veces, la injusticia del pasado siembra, sin quererlo, las flores más inesperadas en el jardín del presente. Incluso el barrio pareció notar el cambio. El otro día, al cruzarme con Isabel, mi vecina del segundo, en el rellano, se detuvo y me miró fijamente. Su apartamento olía, como siempre, a pimentón y a guiso lento. ¿Estás bien, Graciela?, me preguntó, con una genuina preocupación en sus ojos. No sé, te veo distinta. Tienes otra luz. Le sonreí, una sonrisa que me salió de muy adentro. Será la primavera, Isabel, le dije. Pero ambas sabíamos que no era eso. Era la luz de una casa a la que le han abierto las ventanas de par en par después de 40 años de penumbra. La paz, como el olor a guiso, también atraviesa las paredes. La verdad, he aprendido en este último tramo de mi vida, es como el agua. Siempre encuentra una grieta por la que filtrarse, por mucho que intentemos sellarla con el cemento del silencio. Puede llegar como una inundación que arrastra todo a su paso, llevándose por delante los cimientos de una vida, como le ocurrió a Alejandro. O puede llegar como una lluvia fina y persistente que, poco a poco, limpia el polvo de la conciencia, y hace que todo vuelva a oler a tierra mojada, a nuevo. Para mí, la verdad fue ambas cosas, la tormenta que me dejó sola, y la llovizna que me permitió volver a florecer. Y con la verdad, descubrí, viene la dignidad. No es el orgullo de tener razón, ni la soberbia de ganar una batalla. Es algo mucho más silencioso. Es la calma de poder mirarte al espejo por la mañana y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Es saber que, aunque no tengas nada, lo poco que eres te pertenece por completo. Amar a un hijo, a veces, es saber poner un muro no para hacerle daño, sino para impedir que te arrastre con él a su oscuridad. Es el acto de amor más doloroso y, quizás, el único que de verdad importa. El reloj de la pared sigue marcando las horas, pero ya no escucho su tic-tac como una cuenta atrás. Su sonido se ha vuelto parte del silencio amable de la casa, el latido constante de una vida que ha encontrado su propio ritmo. El tiempo no lo cura todo, eso es una mentira que nos contamos para soportar el dolor. Hay heridas que nunca se cierran. Pero el tiempo te enseña a vivir con ellas, a cuidarlas para que no se infecten, a convertirlas en cicatrices que te recuerdan que a pesar de todo sobreviviste. Y sobrevivir, a mi edad, es la más grande de las victorias. Hace unos meses, haciendo limpieza a fondo en el armario de mi dormitorio, en el altillo que casi nunca tocaba, encontré una vieja caja de zapatos. Estaba cubierta por el polvo de décadas. Por un momento, sentí un escalofrío, el recuerdo de la caja de olivo. Pero esta vez no había miedo, solo una curiosidad serena. La bajé, soplé el polvo que cubría la tapa y la abrí sobre la cama, bajo el haz de luz que entraba por la ventana. El aire se llenó de un olor a naftalina y a papel viejo, el perfume de los secretos que ni siquiera sabíamos que existían. Dentro no había más cartas ni libros de contabilidad. Había una docena de cintas de casete, de esas que usábamos en los años 80, y una pequeña grabadora de mano. Las etiquetas de las cintas estaban en blanco. Sentí la tentación de volver a cerrar la caja, de dejar que el pasado descansara en paz de una vez por todas. Pero mis manos se movieron solas. Cogí una de las cintas, la introduje en el aparato con un gesto torpe y pulsé el botón de play. El clic del mecanismo sonó anormalmente fuerte en el silencio de la habitación, seguido por el siseo familiar de la cinta magnética. Y entonces, escuché su voz. Era la voz de Ricardo, pero no como yo la recordaba. No era la voz segura del hombre que dirigía un negocio, ni la voz cansada del final de sus días. Era una voz rota,
Un susurro grabado en la soledad de la noche. Era un diario hablado. Se dirigía a mí. Graciela, si alguna vez escuchas esto, es que he sido demasiado cobarde para decírtelo a la cara. Y durante 1 hora, escuché la confesión completa, los detalles que había omitido, el miedo que lo paralizaba. Y al final, la frase que lo cambió todo. Veo mi misma sombra en Alejandro, esa prisa por tenerlo todo, y me aterra. Aquella cinta no borró el daño, pero completó el retrato del hombre con el que había vivido. Me permitió perdonarlo, no por lo que hizo, sino por lo que no supo hacer. No era un villano de cuento, sino un hombre ahogado en su propia debilidad, consciente del veneno que sin querer, había inoculado en su propio hijo. Esa grabación, la voz de un fantasma pidiendo un perdón que no se atrevía a solicitar en vida, es ahora mi posesión más preciada. Es la prueba de que, incluso en la oscuridad más profunda, puede quedar una pequeña brasa de conciencia. La cinta había esperado casi 30 años en esa caja, en silencio, acumulando polvo en un rincón olvidado de nuestra vida. Había aguardado pacientemente el momento justo para ser escuchada, mucho después de que la rabia se hubiera disipado, y solo quedara la compasión. Me demostró que nada queda enterrado para siempre, que las verdades más dolorosas tienen su propio tiempo, su propio ritmo para salir a la luz, porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que la verdad llega aunque tarde, comparte esta historia y suscríbete. Prometo seguir contando historias que no deberían quedarse en silencio. Soy Graciela Montoya, y esta fue mi historia.